y la institución de la Cena del Señor en esa última Pascua, en Lucas capítulo 22, a partir del texto 7 en adelante. Lucas 22, del 7 en adelante. Si ya tienen la lectura, lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 22:7, sí. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y él y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberá más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Sigo? Sí. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí: ¿quién de ellos será el que había de hacer esto? Amén. Muy bien. Entonces, la Pascua no es una fiesta cristiana, es una fiesta judía. La Pascua en hebreo está indicada por la palabra Pesach, y esta palabra tiene por lo menos tres acepciones. La primera es liberación. Ellos iban a ser liberados de la esclavitud de 340 años que habían estado sometidos en Egipto, a donde entraron por necesidad, porque no tenían comida, pero después se acomodaron y se quedaron ahí. Cambió Faraón, y el Faraón, que no conocía a José, los puso a ellos bajo yugo de esclavitud. Así que la Pascua iba a mostrar la liberación, o iba a darles la oportunidad de ser liberados de la esclavitud con Egipto. La segunda acepción de la palabra que nosotros tenemos es mostrar misericordia, porque esto Dios lo iba a hacer simplemente por misericordia, no por merecimiento, porque de hecho el pueblo no había hecho nada para merecer ser libre, pero Dios lo iba a hacer por misericordia, ¿sí? Dios iba a extender su mano porque la oración de ellos había llegado a la presencia del Señor, y entonces Dios iba a mostrar su misericordia tratando de, dándoles un camino de salida, ¿sí? Y la tercera acepción de la palabra es pasar por alto. Y esto está indicando esa noche tan especial en donde ellos tenían que untar los dinteles de las puertas con sangre. ¿Cómo está, hermana? Yo le bendigo. Y de esta manera lograban que el ángel de la muerte pasara de largo, pasara por alto y no tocara a los primogénitos de esa casa. Todos los que no estaban a cubierto de la sangre entonces sufrían el daño de la muerte. Los primogénitos de esa casa, de esa familia, entonces morían. Estas son las tres acepciones de la palabra. Ahora, la Pascua es una fiesta muy especial y es, sin lugar a dudas, la fiesta más importante dentro del judaísmo. Tan importante es que llevaba muchísimos preparativos. El primero de ellos era el pintado.
pintado de casas, pintado de cordones y pintado de sepulcros de color blanco, ¿sí? Porque esto era de alguna manera un símbolo de que la fiesta máxima se aproximaba. Nadie, ningún distraído podía dejar de pensar en el Señor y de santificarse, porque llegaba el momento más importante para Israel. Así que se pintaban los cordones, cosa que sea muy llamativo, por si alguno andaba medio distraído, que se despierte, que venía la Pascua. Y también los lugares en donde podía llegar a haber contaminación, como los cementerios, las propias casas eran todas pintadas de blanco como preparativo para la Pascua. En segundo lugar, en la Pascua se usaban utensilios nuevos. No quedaban de una Pascua para la otra los utensilios, sino que en cada Pascua los utensilios eran nuevos, ¿sí? Esto nos deja algunas similitudes que nosotros podemos ir sacando, ¿verdad? Si bien no es una fiesta nuestra, pero como la cena va a estar involucrada ahí, hay un montón de cosas que nosotros podemos ir sacando. Para el Señor lo mejor. Ellos no iban a presentar utensilios usados por segunda vez, sino que todo era nuevo, todo era perfectamente cuidado para presentárselo al Señor. En tercer lugar, el día 10 de Nisan se compraba el cordero. Ya preparándose para la fiesta. El día 13 se lo llevaba al templo para ser consagrado para la Pascua, y el día 14 se lo asaba. ¿Sí? El día 13, el jefe de la familia, el mayor de la familia, tenía que revisar que todo esté en su lugar, que no haya ningún error, que no haya ningún problema, porque el 14 iba a comenzar la Pascua, y entonces todo tenía que estar perfectamente cuidado, ¿sí? La Pascua iba a comenzar esa noche del 14, ellos iban a comer un cordero cada 12 personas. No estaban obligadas las mujeres a participar, pero participaban si querían, y eran un cordero cada 12 personas, lo que hacía que si la familia era pequeña, se pudieran juntar con otra familia para compartir la Pascua. ¿Ahí 13? ¿Sí? ¿Qué dice? El 13 lo llevaban al templo para ser consagrado. Esto más o menos cae para nosotros a fines de marzo. 10 de Nisan es más o menos para fines de marzo para nosotros, porque nunca cae igual en el calendario nuestro. Y los primeros días de abril serían los preparativos para la Pascua, tal cual como nosotros hemos tenido en estos años, ¿sí? Así que en la noche del 14 ya lo asaban y iban a participar. ¿Qué pasó? No entiendo, perdón, ¿eh? En el 14... El 10 de Nisan compraban en el 14 cordero. no entiendo lo que El 13 lo llevaban al templo, sí, y en el día 14 lo asaban. Gracias. ¿Sí? Ya lo preparaban para comerlo en la noche. Era un cordero cada 12 personas, o sea, si la familia era chiquita tenían que juntarse con otra familia, lo que estaba hablando de unidad, de amistad, de comunión. Tenían que juntarse con otra familia para poder participar de la Pascua esa noche. En séptimo lugar, bueno, acá lo tengo como cuarto, ellos compraban ropas nuevas. Esta era una buena costumbre que tenían los hermanos antes, algunos todavía la siguen conservando, ¿sí? Estrenar la ropa el día de la cena. Bueno, ellos, antes se usaba mucho eso, ¿sí? Claro. Cosas que nosotros que conservábamos de precisamente tomar ejemplo de todas estas cosas. Hoy algunos hermanos lo siguen haciendo todavía, presentar la ropa nueva, estrenar la ropa nueva el día de la cena. Era toda una fiesta muy especial, ¿no es cierto? Porque se presentaban para el Señor, así que las ropas que iban a usar tenían que ser ropas nuevas. Y ellos iban a comer la Pascua de pie.
¿Por qué? Porque la Pascua indicaba que iban a tener que salir rápidamente. Los cordones de las sandalias estaban desatados y el pan tenía que ser sin levadura porque no había tiempo para leudar la masa. Era participar de la Pascua y salir lo más pronto posible antes de que Faraón se acercara y pudiera hacer desastre. ¿Sí? Así que ellos rememoraban en cada Pascua cada una de esas cosas que habían vivido, tal cual como si estuvieran ahí. Ahora nosotros leímos acerca de una Pascua especial ahí en Lucas 22 y la Pascua tenía también toda una preparación o todo un desarrollo espiritual. ¿Cómo se hacía? En primer lugar ellos oraban al Señor y bendecían la primera de las 4 copas que iban a tomar, porque ellos tenían en la Pascua 4 copas y 3 panes. Así que bendecían la primera copa que iban a tomar y la hacían circular. Ese era el primer acto, orar y bendecir la primera copa y hacerla circular. El segundo acto era mojar el pan en agua salada y comerlo, porque, no el pan, las hierbas en agua salada y comerlo. ¿Lo anoto? Sí, mejor. Sí. Bien, el primer acto entonces era... Ah, no, el pan no, la hierba entonces. Era orar, bendecir la primera copa. ¿Esto puedo borrar? Sí. Bendecir la primera copa. Ajá. La primera de las 4 copas que iban a usar. Y hacerla circular. ¿Sí? Que todos bebieran de esa primera copa. Luego ellos iban a mojar hierbas. Segundo. El segundo acto era mojar hierbas en agua salada. Esto les estaba recordando la amargura de haber sido esclavos, de donde Dios los había sacado, de donde Dios los había libertado. Ellos recordaban esa amargura, lo amargo que fue haber estado esclavos en Egipto durante tantos años, ellos y sus hijos. El tercer acto era el jefe de familia partía el pan y entonces el miembro menor de la familia preguntaba: ¿por qué hacemos esto? Él pregunta ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y a causa de esa pregunta el jefe de la familia le iba a recordar toda la historia. Esto era todas las Pascuas, Le recordaba absolutamente toda la historia, cómo habían llegado a Egipto y cómo Dios había obrado a través de las plagas y cómo habían sido libres por la mano del Señor, y le recordaban la travesía en el desierto y cómo Dios les había provisto absolutamente de todo lo necesario para llegar a la tierra prometida. Toda la historia hasta esa Pascua se les contaba. No había apuro, parece, porque imagínense que esto estamos recién en el tercer acto de la Pascua y faltan más. Tomaban todo su tiempo para celebrar la Pascua. No como ahora que nosotros miramos continuamente el reloj y vivimos pendientes del reloj, y si la reunión se tiró 10 minutos más, el pastor está en problemas. Ellos disfrutaban la Pascua, ¿sí? Era un tiempo con el Señor y era un tiempo en donde se tomaban el trabajo de enseñarle a sus hijos toda la historia hasta esa. La próxima iba a ser hasta la otra, ¿sí? Se extendía porque se hacía desde el pasado hasta el día que tenían la Pascua. Les recordaban todo lo que Dios había hecho a lo largo de la historia en favor de Israel. Luego iban a cantar el Salmo 113 y el Salmo 114, que precisamente hablan acerca del Éxodo y cómo Dios los libertó.
en la travesía en el desierto. Así que iban a estar cantando 2 salmos ahí para bendecir a Dios. Luego de esto se hacía circular la segunda copa. Y se partía el pan y se daba mojado en salsa. ¿Se bendecía la segunda copa? Claro, se hacía circular la segunda copa, se partía. ¿No la bendecían o...? No, ya estaba bendecida desde... O sea, la bendición había sido en la primera, ¿sí? Bendecían la primera copa, ahora hacía circular la segunda copa y mojaban el pan en la salsa y se lo daban. Esto era un acto que demostraba la amistad, ¿sí? Si había algún rencor, si había algún problema, se terminaba absolutamente, porque el enfrentamiento se terminaba cuando la persona mojaba el pan en la salsa y se lo daba a la otra persona que estaba compartiendo la Pascua con él. ¿Qué es lo que el Señor hace con Judas? Sabiendo que Judas lo va a traicionar, sabiendo lo que Judas va a hacer, el Señor moja el pan en la salsa y se lo da. Algo que él no puede resistir, porque él dice, él sabe que yo lo voy a entregar, él sabe que yo lo vendí, y aún así él me ofrece su amistad, y aún así me ofrece su amor, ¿sí? Se lo da a Judas, no se lo da a otro. Sabía que entre él y Judas había un problema, más entre Judas y él, porque estaba pensando en entregarlo, en venderlo, y entonces le da el pan mojado en salsa, algo que Judas no puede resistir. Se levanta, ni bien le da el pan y se va de la mesa, porque no puede resistir semejante muestra de amor, semejante muestra de amistad de parte del Señor. Muy bien. Ahora llega el turno de la tercera copa. Esta es la copa que el apóstol Pablo nos habla, que es la copa de bendición, en Primera de Corintios, ¿sí? La tercera copa o copa de bendición, si ustedes leyeron bien en la lectura, él primero toma la copa, la hace circular y después instituye la cena del Señor. No es que está mal el orden, es que él está haciendo distribuir la tercera copa y después de la tercera copa él va... ¿Cuándo Jesús lo hace en la primera copa? En la tercera. En la tercera va a instituir la cena del Señor, pero antes de instituir la cena del Señor hace circular la tercera copa. Que ahora ya no se hace, ¿sí? ¿no? Que es la copa de bendición. Los judíos siguen haciendo la Pascua exactamente igual, nada más que no está el Cordero. Pero como nosotros, no hay... digo, no hacemos eso. No, la tercera no. copa y todo. No. Esto tiene que Para ver con judíos. la Pascua judía, no con la Pascua cristiana. ¿Y ahora que no lo hacen con el cordero? No hay cordero porque no hay dónde sacrificarlo. No se olviden que todo eso se hacía en el templo y ellos no tienen templo hoy en día, que es la lucha grande que tienen, es por recuperar el lugar sagrado para hacer el templo y poder continuar con los sacrificios. ¿Dónde está la mezquita? Hoy hacen la Pascua, pero con los panes sin levadura, con las hierbas amargas, el pan mojado en salsa, la copa de vino, pero no el cordero. El cordero no lo tienen porque no tienen dónde sacrificarlo. Luego de repartir la tercera copa van a cantar el Salmo 115 y 118. Y ahí es cuando el Señor instituye la cena del Señor en el corazón de la Pascua, porque si bien la Pascua no es una fiesta cristiana, el corazón de la Pascua es Cristo, porque aquel cordero que ellos estaban sacrificando simbolizaba la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Así que en el medio de la Pascua es donde el Señor, en el corazón de la Pascua es donde el Señor instituye la cena del Señor. Por eso ustedes leyeron ahí que él primero toma la copa y después parte el pan y dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, y toma la copa y dice, tomad, bebed, esta es mi copa, es el nuevo pacto en mi sangre, ¿sí? Que por vosotros se derrama. No es que hay un error, sino que él lo está haciendo después de la tercera copa. En el corazón de la Pascua, él está poniendo la cena del Señor para darle a entender a ellos claramente que Cristo es el centro de la Pascua.
La Pascua que ellos celebraban miraba hacia la cruz, miraba hacia el sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Ahí Él va a instituir la cena del Señor y van a cantar, y por último se va a hacer circular la cuarta copa con la que finaliza la Pascua. Ahora, el Señor tomó algunos recaudos para preparar esta Pascua, porque era una Pascua muy especial. En primer lugar, el Señor le dice a Pedro y a Juan que vayan a buscar el lugar en donde se va a celebrar la Pascua. No quiere probablemente que Judas se entere, porque sabe que Judas tiene planes y no son los planes buenos, ¿sí? Sino que está pensando en entregarlo. Y entonces él, temiendo que Judas pudiera arruinar esa última noche, probablemente manda a 2 de los discípulos a buscar el lugar en donde se va a celebrar la Pascua. Les dice que va a salir un hombre con un cántaro de agua en el camino y que ellos tienen que seguirlo hasta la casa donde entra. Esto era muy, pero muy fácil de distinguir, porque el agua era llevado por la mujer. El acarreo de agua en odres de 20 litros era llevado por mujeres. Eran las mujeres las que hacían este trabajo, ¿sí? Así que ver a un hombre con un cántaro de agua era muy fácil de distinguir. Pedro y Juan llegaron a la aldea y fue automático. Los ojos fueron hacia este varón que tenía el cántaro de agua sobre los hombros y lo siguieron hasta la casa en donde estaba, que era el gran aposento alto, que luego va a ser testigo del bautismo en el Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo sobre todas las personas, claro, el gran aposento alto. ¿Por qué una terraza? Bueno, probablemente, como hay tanta simbología en todo esto, sea que el Señor quería mostrarles separación en cuanto a las cosas del mundo, en cuanto a las cosas de la tierra, y tenerlos un poquito más cerca del cielo, tenerlos un poquito más cerca de su presencia. A las 6 de la tarde llega Jesús con los demás discípulos, porque a las 6 de la tarde era la hora donde comenzaba la Pascua. La Pascua comenzaba en la noche 14 del mes de Nisan, pero a partir de las 6 de la tarde, que es donde comienza la noche judía. Así que a las 6 de la tarde entra el Señor para celebrar esa Pascua. Y Él dice algo que yo hice énfasis el domingo en el mensaje. ¿Cuánto que deseo yo participar de esta Pascua? Y me pregunto yo si en este tiempo nosotros deseamos participar de la Cena del Señor, o si la Cena del Señor se ha vuelto un trámite, o se ha vuelto un compromiso más, o una reunión más. Ese pastor, pero no vamos a hacer todos esos preparativos que ellos hacían. Pero tampoco está bien tomar el día del Señor, la Cena del Señor, como algo trivial, como algo común, como algo de todos los días. Sino que es bueno desear estar ese día en comunión con el Señor, estar ese día a solas con el Señor, entendiendo que es el día en el que recordamos que Él dio la vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Desear el momento de participar de la Cena del Señor. Sin rencores, sin nada que esconder, con un corazón abierto para recibir la presencia del Señor. Y lo segundo que yo hice énfasis el domingo es que en toda cena hay un traidor sentado. Nosotros veíamos la película de la Pasión de Cristo el viernes en casa, y bueno, seguramente casi todos deben haber visto porque lo daban por canal abierto, así que estábamos sentada la familia en la mesa y el más chiquito de los míos, de los varones, porque tengo una nena más chiquita, pero el más chiquito de los varones dijo: papá, me hace mal, no puedo mirar, me hace mal, me siento mal. Tiene tan solo 8 años. Y bueno, él compartía un poco lo que nosotros sentíamos, porque mirando esas imágenes tan fuertes, es como que uno entra en conciencia a veces, ¿verdad? Y la mayor decía: pero tanto tuvo que sufrir. Y estábamos todos con un nudo en la garganta. Y yo le decía:
a la nena mayor, le digo, el problema no es que haya sufrido tanto, el problema es que sigue sufriendo. Porque todas las cenas hay un traidor sentado en la mesa. Ellos decían, seré yo, y en la cena lleva un examen de conciencia. Sin lugar a dudas, cuando uno se presenta frente a la cena del Señor, que es un día muy especial, esto lleva un examen de conciencia. ¿Cómo estoy? ¿Hay algo de mí que me convierte en un traidor frente al Señor? ¿Hay algo de mí que lo está hiriendo, que lo está lastimando? ¿Cómo está mi corazón frente a esta cena? La cena es la oportunidad más importante que tenemos para estar en comunión con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos. Yo digo siempre que es el termómetro. Depende cómo usted tome la cena, es cómo va a ser su vida espiritual. Si se preparó, si cuidó los detalles como ellos cuidaban, si se examinó, si deseó participar de la cena, entonces el resultado va a ser una vida espiritual que crece. De lo contrario, quizás no pueda resistir el amor del Señor. Y por eso muchos, fíjese qué notable, después de las cenas, dejan de congregarse. La Pascua es una fiesta judía, pero el corazón de la Pascua sigue siendo Cristo. Muy bien.